y lo que hará por nosotros. En esta última alabanza proclamamos eso, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál es el que sostiene la iglesia? ¿Qué es lo que sostiene la iglesia? Justamente en esta última alabanza se resume bastante de quién es el que sostiene la iglesia. Cantábamos alabando de Jesucristo, nuestro Señor, el cual es el que nos sostiene. Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 vamos a ver, donde se titula La confesión de Pedro. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oramos. Padre amado, bendito Dios, te doy muchas gracias, Señor, porque una vez más nos das este privilegio, esta oportunidad de abrir tu palabra, de tener esta libertad, Señor, de proclamar tu palabra. Queremos que en esta noche, Señor, tú nos hables. Queremos que tu Espíritu Santo sea obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Que tú seas preparando nuestros corazones para recibir tu palabra. Y que tu palabra pueda caer en tierra fértil, Señor, donde produzca frutos para la alabanza de tu nombre. Queremos que hoy nos enseñes quién es el fundamento de la iglesia, por qué tenemos seguridad en la iglesia, cuál es nuestra seguridad. Permítenos entender esto, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como decía, hoy vamos a continuar con lo que es el estudio sobre la iglesia. La vez pasada decíamos que hay muchos conceptos de la iglesia que muchas veces aún nos falta entender o comprender correctamente a la luz de lo que es la palabra de Dios. Y hay muchos conceptos que están mal entendidos. Y eso muchas veces ha traído problemas si vemos a lo largo de la historia de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia, no entender correctamente lo que significa la iglesia, lo que es la iglesia, ha traído muchos problemas. Por ejemplo, entender lo que significa a Cristo como la cabeza y la iglesia como su cuerpo. No entender esto correctamente trajo muchos problemas también a lo largo de la iglesia, donde muchos piensan que la iglesia no es importante, que se pueden seguir a Cristo sin congregarse. Y si hablamos de este concepto básico de que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, no puede estar separado. Cuando no entendemos que la iglesia, lo que la iglesia debe ser o no ser, esto nos lleva a dudar muchas veces también si la iglesia podría sobrevivir en estos últimos tiempos, en estos tiempos modernos. A veces dudamos si la iglesia va a poder sobrevivir con todo lo que el mundo ataca a la iglesia, con todo lo que se viene hoy en día, con todas las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, con muchas iglesias que vemos que se cierran. A veces dudamos también si la iglesia va a subsistir más adelante. Otras veces esto ya ha llevado a que empiecen a negociar con la verdad, que se quieran acomodar conforme a lo que el mundo va actualizándose para que las personas no se vayan o porque vengan. Esto hablando de que empiezan a obviar algunas verdades. Muchas veces esto ocurre porque no se tiene un concepto real de lo que es la iglesia ni quién lo sustenta. También podemos decir que escuchamos que no hay muchas iglesias con sana doctrina o bíblicas.
De alguna manera sabemos que esto es cierto, que no es algo nuevo, no es algo que sucede solamente hoy, sino que es algo que siempre se ha interpuesto por mayor, lo que es la falsedad, el engaño, siempre se ha superpuesto sobre la verdad. La mentira y la falsedad se multiplican mucho más rápido que la verdad. Hacer multiplicar la verdad muchas veces cuesta mucho más trabajo. Cuando Cristo en el libro de Apocalipsis hace como una revisión de las 7 iglesias en Asia, podemos decir que 2 iglesias no es corregida o amonestada. Es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Mira. Además, a las demás otras iglesias sí le encontró algo que tenían que corregir. Eso, si quieren verlo más adelante, está en Apocalipsis capítulo 2. Las demás iglesias estaban en pésimas condiciones. La iglesia de Pérgamo había permitido la doctrina de Balaam. Otros, como la de la Odisea, habían puesto toda su confianza en sus riquezas. A otra le reclaman que estaba muerta espiritualmente, a la iglesia de Sardis. A la iglesia de Éfeso le reclama que había perdido su primer amor. Otras toleraban las herejías, la idolatría y la inmoralidad, como la de Tiatira. Todas las iglesias estaban enfermas, y esto nos muestra que muchas veces en toda la historia se han visto iglesias de esta manera. Entonces, vemos siempre la necesidad de hablar de lo que realmente representa la iglesia para Cristo. Cuando vemos todos los errores de la iglesia, cuando vemos todo lo que ha pasado, todo lo que se ha enfermado, muchas veces podemos decir, o cómo se han pervertido, se han cerrado, o han hecho que el nombre de Dios se blasfemara. Vemos la suma importancia de poder entender qué es la iglesia, para que eso no nos pase a nosotros, que nos fortalezcamos en lo que es el concepto real de lo que dice el Señor sobre la iglesia. Y a lo largo de la historia de la iglesia también sabemos que han recibido constantes ataques, y muchas veces los ataques fueron desde afuera, pero los peores ataques que ha recibido la iglesia muchas veces fueron los que salieron desde dentro de la iglesia. Y esos son peores, ¿por qué? Porque no sabemos en qué momento van a surgir. Y estos son de aquellos que se dicen ser cristianos, los que distorsionan muchas veces el evangelio y que lo han convertido totalmente en algo distinto de lo que dice realmente la palabra de Dios, de lo que predicó Cristo. Y esto es muy peligroso porque esto seduce muchas veces a los hijos de Dios, hacen que se confundan por algún tiempo. Y lo que busca Satanás en todo esto siempre es destruir la iglesia de Cristo. Y cuando hace de esta manera, lo hace, saca cierta victoria. Pero sabemos que Satanás nunca va a poder vencer a la iglesia de Cristo. Pero es necesario que nosotros recordemos por qué. Y lo que vamos a ver hoy nos recuerda un poco por qué nosotros, la iglesia, no va a ser vencida por Satanás ni va a ser destruida en este mundo hasta que Dios, Jesucristo, venga. Y vemos que dice aquí la palabra. En un momento, como se titula aquí la confesión de Pedro, dice que cuando estaban en la región de Cesarea, el Señor Jesucristo le hace la siguiente pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dice que le contestan unos Juan el Bautista, otro Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Eso le contestan los discípulos de lo que los demás hablaban. Todas estas preguntas vienen en el momento ya cuando Jesús había hecho muchísimos milagros, muchísimas señales, que ya demandaban que Él era el Hijo de Dios, que apuntaban a esas señales que Él era el Hijo de Dios. Y aquí hay una respuesta sobre la que se fundamenta la iglesia. Les pregunta directamente a sus discípulos: ¿y a ustedes y vosotros
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice que en los evangelios solamente en 2 lugares se menciona la palabra iglesia, y esta es una de las primeras, y después más adelante en el versículo 18, el capítulo 18, cuando habla sobre la disciplina. Entonces, creo que es de aquí donde podemos sacar, donde Cristo empieza a fundamentar su iglesia. Y en estos pasajes vamos a ver cómo Cristo es la garantía para que la iglesia sobreviva y tenga ese triunfo final, para que nosotros podamos estar confiados en Él, para que todas esas dudas que muchas veces surgen si la iglesia va a continuar o no, o para mantenernos firmes en la verdad a pesar de lo que muchos se puedan desviar. Es aquí donde podemos ver que podemos fundamentarnos. Hoy vamos a ver cuál es el fundamento de la iglesia, cuál es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, que es Cristo. Vamos a ver cuál es la relación entre la roca y el resto del edificio, que somos nosotros, el pueblo. Cuál es la promesa y el diseño de construir la iglesia que ha dado Cristo. Cuál es la procedencia de los ataques que va a recibir la iglesia también. Y cuál es la garantía de la iglesia para el final. ¿Cuál sería el fundamento, la roca de la iglesia? Es la confesión que hace Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta confesión fue muy necesaria en ese tiempo justamente para los discípulos, que ellos pudieran entender esto, aunque seguramente no lo podían comprender del todo en ese momento. Aún Pedro posiblemente no lo haya comprendido bien lo que dijo, porque dice que esto fue revelado por el Padre. No nació de la carne de Él mismo, sino fue algo que el Padre le ha revelado. Podemos decir que esto necesita afirmarse más adelante cuando Jesucristo lo llama a que Él pastoree sus ovejas. Porque a pesar que Él confesó esto, más adelante lo termina negando a Jesucristo. Y esa confesión que Pedro hace aquí era una de las confesiones más importantes. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Lo que dice Pedro aquí, que eres tú ese Mesías que tanto hemos esperado. Ese Mesías que está prometido desde Adán y Eva, cuando han caído, cuando habla que el nacimiento de la mujer iba a ser herido por la serpiente y él iba a pisotear a la serpiente. Parafraseando ese pasaje. Ese era Cristo, la promesa que se le hizo a Adán. Por medio de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones. Jesucristo era ese Mesías que todo el pueblo estaba esperando, que hoy nosotros necesitamos. Y no solo asimila aquí que Él es el Cristo, ese Mesías, ese que Dios iba a enviar para traer salvación para su pueblo de Israel, sino también que es el Hijo del Dios viviente, que era Dios mismo, habitando con su pueblo. Esa era la roca, esa era la esperanza, sobre ese fundamento iban a hacer la iglesia. Esa revelación, esa declaración de Pedro fue necesaria para los discípulos, para que pudieran también hacer todo lo que hicieron más adelante. Lo que acababa de decir Pedro era revelar nada más y nada menos que la identidad de Cristo. Por lo que le termina diciendo en el 20, por ejemplo, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. No era el momento. Entonces la iglesia se debe fundamentar sobre esto. Este tiene que ser el fundamento que nosotros nos sostiene. Desde aquí debe ser que se empieza a construir la iglesia. Una edificación es tan fuerte como el fundamento que lo sostiene.
Entonces, si tenemos un fundamento tan fuerte como Jesucristo, podemos confiar que Él es el que va a sostener todo. Y eso también nos muestra el tamaño y la solidez que iba a tener la iglesia, la fortaleza que iba a ser la iglesia. Efesios 2:20 nos habla de que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. La piedra angular que menciona aquí en la antigüedad era la primera piedra que se colocaba en una construcción y que determinaba la posición y la dirección en que todas las demás se iban a colocar, en que se iban a colocar todas las demás piedras. Cristo fue y sigue siendo esa piedra angular que nos dice a nosotros dónde más vamos a ser ubicados, dónde nosotros seremos ubicados en su iglesia. Y ahora, toda religión que no tenga a Cristo como su fundamento puede ser comparado a las casas que es construida sobre la arena, como habla de la parábola de Mateo 7:24, que va a ser destruida cuando vengan los primeros vientos y tormentas. El tiempo muchas veces demuestra esa verdad. Si para que una iglesia se pueda sostener, es necesario que su sostén sea en esta verdad. Y que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios, es el Hijo de Dios que vino para rescatarnos, para salvarnos. Ese es el fundamento que debe sostener la iglesia, nada más. Por eso podemos decir que Pablo, cuando hablaba en Corintios, que él solamente se propuso predicar a Cristo y este crucificado, muriendo en una cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, y que resucitó al tercer día. Eso es lo importante, ese es el fundamento nuestro. También podemos decir que Cristo él mismo se describía como la roca, y también advierte qué pasaría si alguien se opone a levantarse contra su iglesia. En Lucas 20:18 dice: todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga esparcirá como polvo. Que no se puede ignorar esta verdad, que no se puede ir contra el fundamento, contra la roca que es Cristo. Que esta nos muestra que Cristo no mira con indiferencia a aquellos que se oponen al crecimiento y al avance de la iglesia. Al contrario, según sus palabras aquí, Él se va a levantar contra esos que planean destruir la iglesia. Cuando Cristo se define como la roca, como el fundamento, hace dos cosas. Primero, nos da la garantía de cuán sólida va a ser su iglesia que Él iba a levantar. Nos da la confianza, el descanso de cuán sólido va a ser ese fundamento en el cual iba a comenzar la construcción de su iglesia. Y lo otro, habla de que al oponerse a sus propósitos, es un gran error para el que se opone, es una locura. Tanto que él dice que el que caiga, sobre el que caiga la roca será desechado como polvo, deshecho como polvo. Y el que tropiece contra esta roca será hecho pedazos. Este es el peligro para aquellos que no toman en serio el Evangelio, que no toman en serio a Jesucristo, que no toman en serio a la iglesia, aquellos que estorban el crecimiento de la iglesia, aquellos que no hablan correctamente sobre la iglesia, sobre Cristo, aquellos que puedan usar el Evangelio para ganancias, aquellos que pueden buscar el Evangelio para gloriarse. Es una advertencia muy grave. Cristo de esa manera cuida a la iglesia, así como la sostiene, también la cuida. Entonces podemos decir que Él nos garantiza que la iglesia va a permanecer. Si hay algunos que aún se preguntan si la iglesia va a sobrevivir a los últimos tiempos, la iglesia tiene
todo el poder del cielo y de la tierra con la garantía de triunfar realmente en Cristo. Hasta que Cristo venga con su segunda venida, esa es nuestra confianza. Él es nuestra roca, Él es nuestro fundamento. En las cartas también podemos ver cómo Pedro lo define como una piedra viva también a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2.4 lo define a Cristo como piedra viva. En esa misma carta, en el 2.6, también es definido como una piedra preciosa. Pero más adelante también lo define como piedra de tropiezo y roca de escándalo. Él, ¿por qué es una piedra viva? ¿Por qué? ¿Qué hizo al tercer día? Venció la muerte y resucitó. La tumba no lo pudo retener. Jesucristo es esa piedra viva para nosotros. Él es la piedra viva porque es quien le da vida a su iglesia y a cada uno de sus miembros. Y Él es una de las piedras preciosas para la iglesia. Él es esa piedra preciosa, debería ser lo más precioso también para cada uno de nosotros. Aquel que no sabe apreciar las bellezas, o sea, las piedras preciosas, puede menospreciar cualquier piedra, pero el que sabe es el que le tiene un distinto valor. Lo mismo pasa con Cristo. Nosotros, si conocemos realmente a Cristo, vamos a apreciar realmente su belleza y vamos a valorar. Para aquellos que no tienen en cuenta a Cristo, que no les interesa conocerlo, muchas veces es despreciado, aún a pesar que Él es esa piedra preciosa, que es lo más hermoso que el hombre puede conocer, que es la perfección realmente, Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la relación entre este fundamento o la roca y el resto del edificio? ¿Cuál es la relación entre lo que es Cristo y nosotros, su pueblo? Cristo dijo que su iglesia sería construida sobre Él como la roca, de tal forma que no podemos estar separados de Él si somos su iglesia. Él es el fundamento y nosotros somos las demás rocas que van formando la iglesia, en la que se va construyendo. Entonces no hay forma que estemos separados de la iglesia, de Cristo. Por eso la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y como no vamos a poder ver nunca un cuerpo caminando sin la cabeza, ni una cabeza caminando sin el cuerpo, no hay forma que nosotros queramos estar separados de Cristo, de la iglesia. La iglesia está sujeta, unida a Cristo. Y nosotros decimos entonces que somos de Cristo, pertenecemos a la iglesia y vamos a estar en la iglesia de Cristo. Hoy en día hay un concepto a veces moderno de lo que es la iglesia y muchos lo quieren comparar, por ejemplo, con un restaurante de comida de tenedor libre, comida libre, de tenedor libre, se le suele decir, en el cual cada uno escoge lo que le gusta y deja lo que no le gusta. Y algunas veces los hijos de Dios también actúan de esta manera. Asisten a la iglesia, al templo, seleccionan lo que les gusta y después lo que no les gusta lo rechazan, lo que no es de su agrado, dicen esto no, esto solamente en esto sí, en el otro no. Yo voy a la iglesia y me congrego, pero con que vaya el domingo conformante. No me pidas que sí, no me pidas que venga a la reunión de oración, eso ya es mucho. No me pidas que empiece a estudiar la Biblia. Yo me quedo con que tenga que venir el domingo. O yo me quedo con que a mí me gusta solamente hacer tal cosa en la iglesia. Después no me voy a sumar en otra cosa. Muchas veces pensamos que es así, como decía, como elegir una comida en un terreno libre. Esto sí me gusta, esto no me gusta, entonces solamente agarro lo que me gusta, no lo que Dios quiere realmente. Y eso lo vemos que muchas veces algunos creyentes asisten en diferentes iglesias, pero no se comprometen en ninguna. ¿Por qué? Porque de esa manera muchas veces solamente van utilizando lo que a ellos les conviene. Y algunos también suelen usar una iglesia, toman una prédica o la adoración
de otra iglesia le gusta la reunión de los jóvenes, de otra iglesia otro ministerio, y no entienden realmente, no honran a Dios, no dan la gloria a Dios, viendo, mostrando que la iglesia solamente es para sacar beneficios. Por lo que están mostrando al mundo es que yo puedo ir a la iglesia a buscar un beneficio y eso es lo único que va a importar, mientras yo sea beneficiado. Y muchas iglesias han tratado de adaptarse a este tipo de personas, entonces ofrece esas cosas. Entonces buscan adaptar la verdad de Dios a la conveniencia del hombre. Eso es un peligro que siempre debemos estar despiertos todos, donde tenemos que velar que nuestra iglesia no se adapte de esa manera. Que nosotros no nos adaptemos a la conveniencia de este mundo, a la conveniencia del hombre. Que nosotros no negociemos la verdad para nada de acuerdo a la conveniencia del hombre, a lo que busca el hombre. Muchas veces eso comienza de forma sutil, dejando entrar pequeñas cosas que para el mundo están bien, pero para Dios no. Debemos velar nosotros como iglesia de cuidarnos, porque como vimos la vez pasada, el propósito de la iglesia es dar gloria a Dios, no solamente entre los líderes, sino entre todos. La iglesia es entre todos. Y esto muchas veces pasa por ese deseo podemos decir, en esta actualidad, de que todo se trata de vivir el aquí y ahora, de hacer todo rápido. Si vemos, todo es hoy en día rápido. Ya, por ejemplo, si esta sociedad, este mundo actual nos muestra que todo tiene que ser instantáneo. Y lo vemos en la comida rápida, en la comida que se hace hoy en día, todo es muy rápido. Todo lo que se demora no se descarta. Todo lo que lleva un proceso, un tiempo, muchas veces no tiene valor. Y buscamos hacer todo rápido. Y muchas veces queremos traer eso también a la iglesia, de que todo sea rápido. Entonces, a veces permitimos eso también en la iglesia. A veces no queremos disciplinar, decimos no es necesario. Ya con que venga a la iglesia, listo, ya lo bautizamos. No le enseñamos la palabra a los nuevos. A veces el mundo nos quiere llevar a que hagamos las cosas que el mundo hace, pero no es lo que muchas veces a Dios le agrada, no es lo que la iglesia tiene que hacer. No es la manera que Cristo quiere que la iglesia actúe. Dice que en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, aparte de los evangelios, aparece entre 110 y 119 veces dependiendo de las traducciones. Y en aproximadamente 90 de ellas la palabra hace referencia a una iglesia local. Para la iglesia entonces primitiva era inconcebible que alguien no perteneciera y no se comprometiera con la iglesia local donde Dios la había colocado. Ese concepto de que muchos tienen hoy en día de que pueden pertenecer a una iglesia sin congregarse o pertenecer a Cristo sin congregarse, para antes en la antigüedad era ilógico. Y hoy en día ese concepto se hace cada vez más fuerte. Tal vez no lo vemos aquí, pero en las grandes ciudades hay un concepto más fuerte. O muchos lo toman como ir un solo domingo al mes y no es tan grave. Yo ya pertenezco con eso a la iglesia. La iglesia católica, como se ha pervertido, ellos solamente con congregarse es suficiente. Pero no tienen comunión para nada. Entonces podemos decir, ¿será la iglesia? ¿Será la iglesia de Cristo realmente? También tenemos en este pasaje la promesa de quién va a construir la iglesia. Si es el trabajo nuestro, es el trabajo de los hombres. Aquí nos deja la garantía también de que Cristo es el que va a edificar la iglesia.
yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues aquí vemos quién va a edificar la iglesia, quién es el que construye. Es Cristo. Y si Él es quien la construye, entonces nosotros deberemos preguntarle a Él cómo quiere que hagamos cada uno del trabajo que hacemos en la iglesia. Debemos levantar iglesias a la manera de Dios, no a la nuestra. Debemos hacerlo todo en el tiempo de Dios y con los recursos que Dios ha dado. Si dijimos ya que Cristo es el constructor, deberíamos preguntarnos cuándo empezó esa construcción, cuáles son las características principales de esa iglesia que Cristo se propuso edificar. Primero deberíamos entender que la iglesia no surge en la mente de Dios como un plan de emergencia. No sé si alguno de ustedes pensaba que la iglesia fue como un segundo plan de Dios. Si la iglesia fue como un plan alternativo de Dios. Como no funcionó en Adán y Eva que pecaron, como después fue mandado al pueblo de Israel, que fueran el pueblo visible de Dios para que mostraran los atributos de Dios y fallaron, y que Dios después dice, bueno, entonces voy a crear una iglesia, un lugar donde voy a ir reuniendo, donde los voy a llamar para que vengan y glorifiquen mi nombre. No fue una segunda opción, fue el plan eterno que Dios había orquestado desde el comienzo. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios. La iglesia no fue un plan secundario de Dios, no fue una emergencia de que Dios tuvo que buscar. Nace realmente en la mente de Dios desde la eternidad. Por eso vemos que Cristo lo primero que hace es proponerse levantar su iglesia en esta tierra. ¿Cómo lo hace? Llamando a aquellos que iban a formar parte de ella, aquellos sus escogidos. Y eso ocurrió desde la eternidad pasada, que Él nos ha escogido. Cristo los ha escogido, aquellos que iban a formar parte de su iglesia. Los compra con su propia sangre. Como lo dicen algunos pasajes, como 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Más adelante, en el capítulo 7, versículo 23, dice, por precio fuiste comprado, no hagáis esclavos de los hombres. Cristo nos ha comprado por un precio muy alto. Lucas, en Hechos 20:28, también dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo conforma la iglesia, cómo construye la iglesia de Cristo? Llamándonos, ganándonos por Él, pagando un precio tan alto como su propia sangre, su propia vida en la cruz. Esa es la forma que empieza a construir la iglesia de Cristo, viniendo a este mundo, despojándose de ser Dios, viviendo como un hombre, como un siervo, muriendo en una cruz. Para aquellos que Él había llamado sean justificados y santificados por la obra de Cristo en la cruz. Entonces la forma que Cristo empieza a formar la iglesia es por aquellas personas que Él ha llamado. Y ese llamado es algo significativo y tiene características muy especiales. La vez pasada hemos dicho que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que es una palabra compuesta de dos vocablos, que significa fuera, y la raíz kaleo, que significa llamar. Entonces eso significa que los llamados desde afuera, los llamados afuera. Y hemos sido llamados, ¿cómo? ¿De qué manera? Fuera del mundo de las tinieblas a su luz admirable es una forma de llamado que hemos recibido. Fuera del mundo de los hombres
al reino de Dios, fuera del pecado a un mundo de santidad. Los llamados fuera, que éramos nosotros, hemos sido llamados a ser santos. En Romanos, en el primer capítulo, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Dice que somos llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Somos llamados para salir del mundo y ser llamados para ser de Cristo, para ser santos. ¿Cómo la construye entonces la iglesia de Jesús? El Señor la construye, su iglesia, con todos aquellos que hemos sido llamados desde la eternidad pasada, desde el inicio, cuando Dios ha hecho ese plan perfecto. Y a qué fuimos llamados a tener comunión con Él, a ser santos. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. También hemos sido llamados que no nos sorprendan cuando vengan las pruebas, las aflicciones, porque también tenemos un llamamiento para esto. 1 Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. También vamos a pasar sufrimiento en la iglesia de Cristo, porque aún Cristo padeció. Que no nos sorprenda cuando tengamos que padecer por causa de Cristo, pero que ese padecimiento muchas veces lo malinterpretamos y decimos: tengo problemas de esto y lo otro. Algunos problemas son consecuencias de nuestro pecado, y muchas veces decimos: estoy padeciendo por esto. Yo realmente estoy padeciendo porque soy desobediente. No malinterpretemos nunca esto. Padecer por Cristo, padecer el sufrimiento de Cristo, es cuando nosotros predicamos y un amigo no nos vuelve a hablar porque le predicamos. Cuando nosotros tal vez a nuestro jefe le tenemos que decir: esto no es así, porque esto no es justo, esto es fraude. Cuando tenemos que plantar con alguien que no, yo no voy a mentir. Yo estoy llamado a Dios a hablar con la verdad, y me persiguen por eso, o me dejan por eso. Eso es padecer por Cristo. No porque ahora yo pasé un semáforo en rojos, choqué a alguien y tengo que pagar por una vida. Esa es consecuencia de un acto que yo no respeté. Porque ahora Cristo nos debe padecer por Él, es cuando nosotros vivimos por su Evangelio. Esto es algo que también afirma Pablo en Filipenses 1:29. Porque a vosotros se va a ser concedido por amor a Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hola, presidente. También esto nos muestra que somos llamados a la santidad, somos llamados a que seamos justos, a tener una comunión con Dios, somos llamados a salir del mundo para vivir cerca de Dios y en comunión con la iglesia. ¿Y cómo nuestra santidad puede contribuir a la edificación de la iglesia de Cristo? En muchas maneras. En que Cristo construye su iglesia con su poder, no con el poder nuestro, no con nuestra forma de que nosotros actuemos. Es cuando nosotros damos al lugar a Dios que Él se manifieste, que Él muestre su poder en cada uno de nosotros, en que Él haga su obra en cada uno de nosotros débiles. Anoche veíamos con los jóvenes como el apóstol Pablo decía que él tenía un aguijón que fue puesto por Dios para que él no se gloriara, no se llenara de orgullo por las revelaciones que él había tenido. Y entonces dice que él le ha pedido a Dios que le quitara esa enfermedad que tenía.
Pero Dios le dice, bástate de mi gracia, porque el poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice que se iba a gozar más en las debilidades, porque ahí se manifiesta el poder de Dios. Entonces nosotros cuando reconocemos que somos débiles también, cuando reconocemos que necesitamos de Dios y que todo lo que hacemos no es por nuestro poder, nuestra fuerza, es que Dios es glorificado. Y cumplimos el fin de la iglesia, glorificar a Dios. Cuando dejamos que Dios obre en nosotros, en que nos convierta de personas que eran mentirosas a personas que ahora hablan de la verdad. Cuando convierte a personas que eran orgullosas, ahora se vuelven humildes. Personas que andaban en pensamientos de malicia, ahora tienen pensamientos de bondad, de buscar el bien para el otro. Cuando Dios hace esa obra en cada uno de nosotros, de hacernos más santos, es que la iglesia se fortalece. Pero eso es todo en el poder de Dios. Solamente en el poder de Dios vamos a poder ser santificados. Si no estamos bajo su poder, no va a haber una iglesia fuerte. Y la fortaleza de nuestra iglesia se va a ver por la santidad que hay aquí, por la vida que cada uno de ustedes vivan, por si ustedes anhelan ser santos como Dios es santo, por si ustedes se esfuerzan para andar en santidad. De esa manera la iglesia aquí en González va a poder ser fuerte, si son santas, distintas, apartadas para Dios, viviendo para Dios, que manifiestan constantemente vidas transformadas, que muestran constantemente que hay amor, misericordia, paciencia, que hay bondad, que hay misericordia con el necesitado. Cuando mostramos eso en la iglesia, es que Dios es glorificado, es que su iglesia es fortalecida. Y esa santidad debe ser mostrada, debe adornar nuestra vida. En Tito 2, 9 y 10 se exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo. ¿Para qué vamos a tener santidad nosotros? ¿Por qué vamos a actuar de la forma que Dios quiere? Porque esa es la vida práctica, adorna la doctrina que predicamos. Lo que hablamos, lo que profesamos, son adornadas por lo que vivimos, por la santidad. Esa es la manera que la iglesia de Cristo sea fuerte. También aquí la palabra nos advierte que vamos a recibir, que la iglesia va a recibir ataques, que la iglesia va a ser atacada. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí la palabra nos muestra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y aquí el Hades representa más que nada el reino de las tinieblas. Esto nos muestra que Satanás va a ser el que se va a mover para tratar de destruir la iglesia, el que va a querer seguir destruyendo la iglesia, y el que lo quiso hacer desde el comienzo, desde su inicio, pero no lo ha conseguido. Si vemos un poquito la historia del cristianismo desde el inicio, o tal vez viendo un poco desde el inicio de la iglesia en Hechos, la iglesia empezó a ser perseguida. Cuando Pedro hace la predicación, esa gran predicación en Pentecostés, se convierten 3.000 y después se siguen convirtiendo. Después el imperio romano empieza a perseguir la iglesia, los mismos judíos empiezan a perseguir la iglesia. Todo esto es gobernado bajo el poder de Satanás que gobierna a los hombres. ¿Para qué? Para que la iglesia sea destruida, para tratar de menguar ese crecimiento. Incluso a los apóstoles se les manda que no predicaran, cuando los azotan, los encarcelan. Pero ellos dicen que no pueden hacer eso, es imposible. Si son de Cristo no pueden callar. Y esta persecución trajo que el Evangelio se esparciera por todos lados. Más los perseguían, más se esparcía
el Evangelio por todos lados. El testimonio muchas veces de las personas que morían eran de fortaleza para nosotros, viendo su fe que no desfallaban ni hasta el final. Entonces Satanás seguramente intentó destruirlo de otra forma. Y una de las formas que se apagó la iglesia dice que es después de la conversión de Constantino en el año 312 después de Cristo, donde se produce una alianza entre las iglesias y el poder político de ese tiempo en la tierra. Se produce como una unión de algo que no debería unirse. Y de esa manera logra quitarle mucha fuerza a la iglesia. Cuando en ese tiempo lo que se hace es que se oficializa la iglesia cristiana de Jesús como una de las principales. ¿Y cómo usó eso Satanás para destruir? Podríamos decir, qué bueno, ya no nos van a perseguir. No, muchísimos empezaron a ver como algo bueno la iglesia, beneficioso, y ahí empezaron las falsas enseñanzas y a formarse muchísimas iglesias sin ser seguidoras de Cristo. Se empezaron a confundir y la iglesia se empezó a debilitar. Como decíamos, ahí comenzó ya a destruirse desde adentro. Satanás es muy astuto y siempre ha tratado de destruir, quitar el poder que Dios ya ha dado a la iglesia, o hacer que nosotros no hagamos uso de lo que Dios ya nos ha dado. Eso es lo que busca Satanás. En ese tiempo ha logrado que la iglesia menguara, apagara, hasta que volvió después en el tiempo de Lutero, la Reforma, donde la iglesia nuevamente ha tomado mucha fuerza. Y hasta el día de hoy, que nuevamente el mundo lo ha ocupado como un primer lugar, donde los afanes diarios cada vez tienen más prioridad que la iglesia de Cristo, donde muchos ya no lo toman como importancia a Cristo, muchos que ya ni siquiera conocen quién es Jesús, donde cada vez se habla menos de Jesucristo, donde ya está saliendo sacado de todos lados Jesucristo, donde se meten otras ideologías que tratan de sacar más y más hasta cualquier principios que antes el hombre aún tenía. ¿Cómo podemos ver eso? Tal vez no atacando a la iglesia, pero por ejemplo antes era un delito en la parte civil, el adulterio, y ahora ya no es eso. Antes el matrimonio era considerado como más santo, ahora tampoco es eso, y se va sacando todo lo posible, sacando a Dios de todo lugar, y eso hace que muchas veces la iglesia también se debilite en esos aspectos. Y esto hace también que muchas veces la iglesia pierda su fuerza por muchos motivos. En algunas circunstancias porque olvida que su enemigo número uno es Satanás, el engañador. Se olvida que Satanás es uno de los enemigos de la iglesia, pero no es ese enemigo que se presenta, yo soy el enemigo aquí de frente, porque también es el engañador, el mentiroso. Entonces alguien que es engañador nunca va a descubrir su cara, siempre va a estar buscando engañar, buscando hacer que toda cosa buena que nosotros hagamos la tratemos de pervertir. Esa es la forma que ataca Satanás a la iglesia, y a veces nos olvidamos la forma que él ataca. Y hay muchos que se han olvidado que él es uno de los principales que está en contra de la iglesia. Y por olvidarse de eso, hace que la iglesia sea una presa fácil muchas veces para lo que él hace, para sus artimañas, para el engaño. Y dejamos de desconfiar muchas veces de cualquiera que pueda venir y hablar de la palabra o de alguien que enseñe. Ya confiamos de sobremanera porque decimos no hay engaño, no puede haber engaño. Y no prestamos atención si en la iglesia está entrando algunas veces una doctrina que es engañosa, algo que parece bueno, que tiene como una pinta de ser bueno, de ser agradable,
y no lo es. ¿Cuántas veces pasa el tiempo meditando en qué es bueno en la iglesia? Hay algo del mundo que está entrando, que no es conveniente, que no le agrada a Dios. Para nosotros los que estamos encargados, ¿cuántas veces meditamos en esto? Es la forma, a veces cuando nos olvidamos que Satanás es uno de los enemigos, su forma es de engañarnos, dejamos entrar muchas cosas en la iglesia que debilitan. Y en otras oportunidades la iglesia ha dado a Satanás y a sus demonios otra importancia, le ha dado ya de más importancia, le ha dado de más poder. Y se pasa más tiempo hablando de pelear contra Satanás, de luchar contra Satanás, que del Señor mismo o que del Evangelio mismo. Entonces, ahí se menosprecia en ese lugar el señorío de Cristo, porque se pasa más temiendo que Satanás puede hacerle a su vida, como si Satanás estuviera fuera del señorío de Cristo, o si tuviera el mismo poder de Dios. Esto es lo que no quiere Satanás, que se hable nunca en la iglesia, que él ya fue destruido, que él no tiene poder sobre la iglesia. Si tiene influencias para engañar, pero no tiene poder sobre la iglesia. Él ya es alguien que fue destruido por Cristo. Una iglesia que está atemorizada y que no ha entendido que Satanás es un enemigo derrotado, muchas veces termina aflojando y perdiendo el lugar en lo que es el crecimiento de la iglesia. Cristo es el que desarmó todo el reino de las tinieblas al morir en Dios. Nuestra mayor victoria es la cruz de Cristo. Para la iglesia, el mayor triunfo para nosotros, ver la cruz es señal de triunfo. No es señal para avergonzarnos. No es para decir, pobre Cristo estaba ahí padeciendo. Para ustedes, el mayor triunfo es Cristo crucificado en la cruz. ¿Por qué? Porque Él ahí destruyó el poder del pecado, el poder que Satanás tenía. Venció la muerte y resucitó. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro triunfo es Cristo en la cruz. Ahí en la cruz Cristo destruyó todo el poder que tenía Satanás. Entonces, como iglesia no podemos darle un lugar que a Él no le corresponde. Nunca debemos dar un lugar de poder a Satanás, porque ya está destruido. Eso es lo que nos dice Cristo. Eso es lo que, el lugar en el cual Cristo nos ha dado. Y en ese lugar, en la cruz, ¿qué hemos visto de Cristo? ¿Qué vemos? Un hombre desamparado, deshidratado, ensangrentado, traspasado. Alguien tan débil, o viendo lo más débil de Dios, que a la vez es más fuerte que todo el poderío del reino de las tinieblas. Lo más débil de Dios destruyó el poderío de las tinieblas. Jesucristo es Señor sobre todos. Jesucristo es Señor de la iglesia. Él es el que creó la iglesia, el que fundamenta la iglesia, el que edifica la iglesia. Él es el que cuida de su iglesia. Pero Satanás sí se encarga muchas veces de engañar a la iglesia, de hacernos que estemos ocupados. En eso sí les bueno, a pesar de que ha sido destruido. En eso tenemos que velar, que no seamos engañados. En eso tenemos que estar atentos nosotros. Ella no nos puede destruir, pero sí puede hacer que desviemos nuestra mirada.
que no sigamos creciendo, que muchas veces nos estanquemos. No nos puede destruir, pero sí puede hacer eso, hacer que pierdamos el gozo en el Señor, quitar el gozo en la iglesia. Porque Satanás muchas veces busca entretener a la iglesia como entretiene al mundo. Y cuando entretiene a la iglesia, hace que muchas veces caigan sus líderes, caigan los hermanos, presa de lo que él ofrece, el poder, la avaricia, la sexualidad. Eso muchas veces sí puede hacer Cristo. Puede hacer Satanás. Pero no nos puede destruir como iglesia. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Pero esto sí defrauda muchas veces el nombre de Cristo, hace que se blasfeme el nombre de Cristo, que muchos duden de la iglesia, que duden de la permanencia de la iglesia, de que la iglesia va a seguir. Sí produce eso. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cuando vemos esto, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Sabemos que vamos a ser vencedores, pero recordemos que hay un enemigo, y este enemigo actúa de forma que busca engañar, hacernos tropezar, hacernos caer. Ese es su único poder, hacernos desviar de la mirada de Cristo. Ese es lo único que puede hacer con la iglesia, no la puede destruir. Entonces nosotros nos afirmamos en estas verdades para hacer que la iglesia siga creciendo, para hacer que la iglesia sea realmente lo que Cristo quiere que sea. ¿Qué dice aquí? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La otra parte es que nada podrá mover la iglesia, no podrá ser destruida. Incluso nosotros somos los que vamos a hacer mover las puertas del Hades. Porque todos aquellos que están sin Cristo en este momento están camino hacia el infierno, con las puertas prácticamente abiertas hacia el infierno. Nosotros cuando predicamos, proclamamos el mensaje de salvación, traemos a esas personas para Cristo. Nosotros somos los que estamos venciendo, ganando terreno. Somos nosotros los que vamos a ser triunfantes en ese día que Cristo nos va a buscar. ¿Cuál es nuestra garantía de la iglesia? ¿Cuál es la garantía de la seguridad? Esta palabra. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la garantía nuestra. Que Cristo ha garantizado el triunfo de su iglesia. Esa es nuestra garantía. ¿Por qué la iglesia no va a desaparecer a pesar de que pueda venir toda persecución? Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo, contra nosotros. ¿Por qué la iglesia al comienzo, cuando era más perseguida, crecía más? Porque no van a ser destruidas, no van a prevalecer contra ellas. Si Cristo nos ha garantizado esto, la pregunta para meditar es: ¿qué vamos a hacer nosotros como el pueblo de Dios? ¿Vamos a mantenernos tal vez de brazos cruzados, temerosos de Satanás y un enemigo derrotado? El reino de Dios ya se ha empezado a proclamar aquí en la tierra y nosotros como iglesia nos toca anunciar su victoria. Eso es lo que anunciamos cuando predicamos el Evangelio. La victoria sobre el poder que tenía Satanás por medio del pecado. Esa victoria que cuando proclamamos puede traer vida nueva. Esa es la victoria que proclamamos. Entonces estos no son tiempos para que nos acobardemos, no son tiempos para que nos quedemos cómodos y muchas veces dormidos espiritualmente. Creo que ese es un tiempo que Dios nos está hablando por su palabra para que seamos iglesia realmente, para que volvamos a los principios de lo que tiene que ser la iglesia, en la fortaleza de quién tenemos que fortalecernos, que es Cristo, con la confianza en quién tenemos que depositar toda nuestra confianza, que es Cristo, en su palabra, con la esperanza que de Él es la obra, la seguridad que Él es el que edifica la iglesia,
en que Él ya ha vencido el poder de Satanás, el poder del pecado, porque ha resucitado y ha vencido la muerte, que era el poder más grande que tenía el pecado. Eso nos recuerda a Cristo, que ese es el fundamento de la iglesia. Cristo crucificado, venciendo el poder del pecado. Un Cristo que está en la cruz, que estuvo en la cruz solamente por 3 días, que la muerte no lo pudo retener, que ahora está vivo intercediendo por cada uno de nosotros, que nos ha dejado esa promesa final de que Él estará con nosotros hasta el final de nuestros días. Podemos ver que cuando más atacada incluso es la iglesia, más se glorifica a Dios. Que en China, donde no había esperanza, sigue creciendo la iglesia. Donde la llamada ventana 1040, que son varios países de África, Asia, donde el Evangelio no había llegado, cada vez está creciendo más a pesar de toda la persecución que hay. Donde nosotros podemos recordar nuestra propia historia de la iglesia, sin recordar toda la historia de la iglesia en todos los años, nuestra propia historia. ¿Cuántas veces hemos pensado de esta no salimos? ¿Cuántas veces hemos estado al borde de decir, ¿cómo vamos a seguir? Tal vez los hermanos más grandes pueden recordar y decir, el Señor ha sido fiel, Él es nuestra roca, nuestra esperanza que nos ha movido de aquí. ¿Cuántas veces la iglesia nos ha tocado que quedemos sin pastores? Y la gran pregunta es, ¿cómo hacemos ahora? Y el Señor proveyó, el Señor sigue proveyendo porque de Él es la obra. ¿Cuántas veces el Señor ha dividido a la iglesia y el enemigo ha dividido a la iglesia? ¿Cuántas divisiones no hemos tenido? Yo en poca experiencia ya hemos tenido como 2 divisiones. Pero el Señor vuelve a restaurar, vuelve a sanar porque somos obedientes. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Quién es el que cuida nuestra iglesia? Es este Cristo que estamos hablando. ¿En quién podemos sostenernos? No en los líderes, no en nosotros. Cristo, en Él. Él tiene que ser el fundamento para siempre para nosotros. Hermanos, espero que el Señor nos haya hablado y aumentado nuestra confianza, que nos ayude a entender realmente lo que es la iglesia y en quién se fundamenta la iglesia. Y que hoy salgamos con una cara de proclamar o de un rostro que muestra que somos victoriosos en Cristo. Que si enfrentamos alguna situación podemos estar confiados que nada nos va a mover porque Él es la roca firme. Por el que Él es ese fundamento y baluarte de la verdad. Pero sí, oremos, sigamos pidiendo que Él nos siga santificando, que nos siga purificando, que podamos ser transformados más y más para que seamos una iglesia que muestra la gloria de Cristo, para que Dios sea glorificado. Recordemos esto, fuimos creados como iglesia con un propósito para glorificar a Dios. Somos una iglesia fundamentada en Cristo. Para terminar, Juan 16:23 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra roca firme, que nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es nuestro Salvador, esa es la cabeza de la iglesia. Que esa sea siempre nuestra esperanza, nuestra confianza para seguir creciendo. Oramos. Padre bendito, Santo Dios, te doy muchas gracias porque una vez más tú nos has hablado.